¿Señor Garner? Por aquí. ¿Sus vidas cuánto pesan? Ahora le atenderán. Imaginen por un segundo que llevan una mochila. Quiero que noten las correas sobre los hombros. ¿Las notan? Ahora quiero que las llenen con todas las cosas que tienen en su vida. Empiecen por las que hay en los estantes y los cajones, las tonterías que coleccionan. Noten cómo se acumula el peso. Ahora cosas más grandes. Ropa, pequeños electrodomésticos, lámparas, toallas, la tele. La mochila ya pesa. Ahora cosas más grandes. El sofá, la cama, alguna mesa. Métanlo todo dentro. El coche, añádanlo. La casa, un estudio o un apartamento de 2 dormitorios. Quiero que introduzcan todo eso dentro de la mochila. Intenten caminar. Es difícil, ¿no? Pues esto es lo que hacemos con nuestra vida a diario. Nos vamos sobrecargando hasta que no podemos ni movernos. Y no se equivoquen. Moverse es vivir. Ahora voy a prenderle a esa mochila fuego. ¿Qué quieren sacar? Dejen que se queme todo e imagínense despertando mañana sin nada. Resulta estimulante, ¿no es así? Chris Garner. Chris Garner. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Chris Garner. Chris Garner. Hola, me alegro de verle de nuevo. Chris Garner, encantado. Tienen otra mochila. Solo que esta vez deben llenarla de personas. Pueden empezar por los conocidos, amigos de amigos, la gente de la oficina, y luego pasen a las personas a las que confían sus secretos, sus primos, tías, tíos, hermanos, hermanas, sus padres. Ellos se quedaban hasta las 7, pero yo tenía a Christopher. Debí hacer en 6 horas lo que ellos en 9. Buenas tardes, mi nombre es Chris Garner, llamo de Dean Witter. Para no perder nada de tiempo, no colgaba el auricular entre llamada y llamada. De acuerdo, gracias. Métanlos en la mochila. Me di cuenta de que si no colgaba el teléfono, ganaba otros 8 minutos al día. Muy buenos días, me llamo Chris Garner, llamo de Dean Witter y quisiera hablar con el Tampoco bebía agua, así no perdía tiempo en ir al baño. Sientan el peso de la mochila. Puedo asegurarles que sus relaciones son la carga más pesada de su vida. ¿No sienten un peso clavándose en sus hombros? Todas esas negociaciones, discusiones, secretos y compromisos. Desde que he llegado a la sala de espera he intentado inventarme una historia que explicara por qué he venido aquí con estas pintas. Y pretendía que fuera una historia en la que quedaran patentes cualidades que sin duda valoran mucho, como la seriedad, o la diligencia, o el trabajo en equipo, algo así. Y no se me ha ocurrido nada. La pura verdad es que me han detenido por no pagar las multas de aparcamiento. ¿De aparcamiento? ¿Por qué no dejan la mochila? Hay animales que viven cargando con otros en simbiosis toda su vida. Amantes sin suerte, cisnes monógamos, no somos esos animales. Si nos movemos despacio, morimos rápido. Y he venido corriendo desde Polk Station, la comisaría. ¿Qué estaba haciendo cuando le detuvieron? Pues pintaba mi piso. ¿Y ya está seco? Eso espero. Jay dice que es usted muy decidido. Ha estado esperando delante del edificio con un chisme de unos 20 kilos durante más de un mes. Y dice que es listo. Me gusta creer que sí. Y quiere aprender este oficio. Sí, quiero aprender este oficio. ¿Ha ido usted aprendiendo por su cuenta? Desde luego. El primero de su clase. ¿Siempre lo fue en el instituto? Sí, señor. ¿Cuántos alumnos eran en clase? 12. Era un pueblo pequeño. Ni que lo diga. Pero también fui el primero en el curso de radar que hice en la Armada, y allí éramos 20. Nosotros no somos cisnes. Jay, Sí, señor. ¿cuántas veces has visto a Chris? No lo sé.
pero desde luego esta no es la mejor. ¿En alguna ocasión vestía así? No, llevaba americana y corbata. Sino tiburones. El trabajo es una maldición, Saturno. Abajo el trabajo que uno tiene que hacer para ganarse la vida. Ese trabajo no honra, como dicen algunos. Solo sirve para llenarles la andorga a los cochinos explotadores. En cambio, el que se hace por gusto, por afición, ennoblece al hombre. Ojalá todos pudieran trabajar de ese modo. Hemos visto escenas de 3 películas. El montaje incluía escenas de Búsqueda de la felicidad, que es esta película de Will Smith, que es pura propaganda neoliberal. Es un hombre hecho a sí mismo, cuyo gran sueño en la vida es convertirse en broker de Wall Street. Y por supuesto lo consigue, ¿no? Es una cosa valiosa, importante. La otra película era Up in the Air. Es una película de George Clooney donde lo que se dedica fundamentalmente es a viajar de un país, de un lado a otro del país, de Estados Unidos, reestructurando empresas y por lo tanto despidiendo a gente. Ahí se marcaba claramente la dimensión voraz, ¿no?, con la que se tenían que enfocar los problemas humanos. La realidad competitiva al máximo nivel. Al final, en Tristana aparecía esta vieja apología del siglo XIX de crítica al trabajo. La apología que seguramente podríamos encontrar en Paul Lafargue, con su magnífico libro El derecho a la pereza, ¿no? Es una reivindicación que claro, Lafargue planteaba en términos muy coherentes. Lo que se preguntaba es cómo es posible que el movimiento obrero hayan convertido el lema central, el derecho al trabajo, cuando lo que tendría que ser un derecho precisamente es el derecho a la pereza, ¿no? Y situaba un ejemplo, ¿no?, en la Francia que había convertido la revolución, incluso la revolución del terror, con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en su gran lema, ¿no?, de entrada a la modernidad y al nuevo mundo. Observaba cómo ese hombre libre, al que se le garantizaba el derecho al trabajo, trabajaba en las fábricas francesas hasta 16 horas al día. Y sin embargo, los condenados a trabajos forzados en las cárceles francesas de aquel mismo momento trabajaban aproximadamente en torno a unas 10 horas al día. Y los esclavos en las Antillas, una media de 9 horas al día, ¿no? Entonces, la cosa curiosa, ¿no?, sobre cómo el derecho al trabajo se convirtió en, de alguna forma, la máxima a partir de la cual articular el derecho a la ciudadanía. De alguna forma, el siglo XIX nos demostró que entrábamos en la modernidad y éramos capaces de desprendernos, ¿no?, de todo el bagaje de viejas tradiciones, precisamente a partir de esta idea un poco extraña en la que teníamos derecho a participar de algo que se había leído históricamente, o culturalmente, mejor dicho, como una maldición divina, ¿no? Esto ha llegado hasta el punto de instalarse la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 23 consagra el derecho al trabajo, pero en las constituciones más modernas en Europa, la Constitución italiana, la Constitución española, se consagra fundamentalmente como la clave que permite interpretar la propia ciudadanía. La Constitución italiana lo que dice claramente es que Italia es una república democrática fundada en el trabajo. Nuestro artículo 35 de la Constitución española dice literalmente: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Es una cosa curiosa, ¿no?, como en la formulación los deberes y los derechos coinciden exactamente en el mismo objeto. Hay algo que es raro en esto, ¿no? Yendo un poquito más allá, ¿desde qué punto de vista las constituciones, los estatutos, aquello que de alguna forma legaliza los derechos que se han desarrollado en nuestro mundo y que se han fundamentado en esta lógica del trabajo, tienen validez cuando nos encontramos con que para poder ser ciudadanos de pleno derecho tenemos que trabajar y sin embargo cada vez hay menos empleo? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, esto es una línea por la que creo que vamos a hablar un poquito hoy. Sobre todo para presentar el libro de Jorge Moruno, que tiene por título, creo que esencial, ¿no?, La fábrica del emprendedor, porque efectivamente la transición se da en esta óptica, pasar de ser trabajadores a ser emprendedores, a ser empresarios de la propia vida. He escuchado decir antes accionistas del propio tiempo y de la propia vida, ¿no?
Y justamente como esto nos aboca a estar en una relación novedosa de explotación dentro del sistema de empresa mundo, una suerte de movilización total por la actividad económica que involucra todos y cada uno de nuestros aspectos vitales, ¿no? Cada una de nuestras partes se convierte en producto o en mercancía que tiene que competir constantemente con nuestros semejantes. La tradición en la que se instala de alguna forma esta lectura, yo la veo en varios autores, la veo en Foucault, la veo en Deleuze, la veo en Negri, la veo en la Escuela de la Regulación, particularmente en Coriat, y no la veo, desgraciadamente, en la Academia Española, que este es el gran drama. Yo conocí la Academia. El gran drama es que aquí hay un libro que es ejemplar de una ausencia que yo calificaría de aberrante incluso, con respecto a cómo desde las instancias intelectuales, universitarias, académicas, no hemos sido capaces de pensar nuestra realidad. Y ahora seguramente, entre otras cosas por esto, nos encontramos ante la frontera de tener que pensar radicalmente nuestra situación con respecto al trabajo, con respecto a las relaciones sociales, con respecto a la producción, sin tener prácticamente ningún asiento. El libro de Jorge, independientemente de otras consideraciones al respecto de la calidad del mismo, que es muy grande, es fundamentalmente importante porque abre brecha en ese sentido desde el punto de vista del activismo social y desde la propia academia, para situar elementos de reflexión y de pensamiento que nos van a definir casi por fuerza el horizonte de los próximos años. Entonces, para discutir de esto, voy a cederle ahora la palabra a Nega, que creo que lo conocéis todos bastante bien, para ver cómo seguimos discutiendo. Y al hilo de lo que comentabas, también la Constitución de la República decía que era una república de trabajadores, no la primera palabra que aparecía prácticamente en la Constitución. El libro de Jorge, a mí la verdad es que el libro de Jorge no me ha sorprendido, no te lo tomes a mal, porque... Yo ya lo sabía. No, porque hemos tenido tantas discusiones en Facebook sobre estas polémicas, sobre esta cuestión que... El libro está genial, el libro me encanta, pero no me ha sorprendido como porque hemos tenido tantos pollos en Facebook y tantas historias y tantas discusiones que he visto todos esos argumentos y todos convertidos en el libro, ¿no? El libro, de alguna manera, no sé si recordáis la frase esta, creo que apareció en los años 90, o bueno, yo la recuerdo de esa época, que decía que la esclavitud no desapareció, se convirtió en 8 horas diarias o se puso en nómina, ¿no? Una pintada anarquista. Creo que nosotros lo metimos también en una letra, ¿no? Y el libro creo que de alguna manera pues se centra en demostrar que esta afirmación es completamente cierta y que es una verdad como un templo. Yo recuerdo en el primer acto que se hizo de Podemos en Valencia, que yo para mi presentación llevé ejemplos reales que aparecen en 1000 anuncios o en periódicos, ofertas de trabajo en las que ya no hay sueldo, ¿no? O sea, esa frase que nos parece tan provocadora o tan de extrema izquierda o tan radical, ¿cómo va a ser lo mismo estar en nómina que la esclavitud? Pues bueno, ya es que no es una exageración, es que se está dando, ¿no? Vemos ahí anuncios en los que se da techo y comida a cambio de, o sea, se ofrece trabajo a cambio de techo y comida sin sueldo, ¿no? Y a mí lo que me sorprende de eso, aparte de que llama mucho la atención, ¿no? Y cómo tiene que estar en el mundo del trabajo para que se den esos anuncios, es la impunidad con la que alguien pone ese anuncio, ¿no? Pues luego a ese tipo nadie lo persigue ni nadie se toma ningún tipo de medida. Y bueno, el libro creo que es un análisis muy certero y sobre todo muy bien documentado de lo que son las actuales relaciones laborales. Es un libro que no es fácil, o sea, tampoco es un tocho de estos inteligible en plan académico, pero vamos, a la hora de tienes que sentarte y echarle tu tiempo. A su vez me gusta mucho porque pone ejemplos prácticos, ¿no? Todo esto pues a veces puede quedar muy en el aire, todas estas abstracciones y demás, y me gusta cuando pones los ejemplos de, pues esos casos reales. Pues Roberto lo contrataron en una empresa y luego le dijeron qué tal y luego resulta que las horas extras, ¿no? Y creo que en ese sentido está muy bien porque al final, si no vamos a lo concreto, pues a veces se queda todo un poco ahí en el aire. Una cosa que denuncia el libro, creo que es muy interesante y es donde Jorge y yo tenemos los roces, es con el llamado posfordismo, con este nuevo poscapitalismo, nuevo capitalismo, turbocapitalismo,
que es la historia esta de pertenecer a la empresa 24 horas al día, ¿no? En el Fordismo clásico, en la fábrica clásica, es decir, en los años 60 o 70, pues un trabajador iba a la fábrica, echaba sus 8 horas, salía, fichaba y se iba a su casa a dormir, a leer poesía, el que le gustara la poesía, a practicar sexo, el que pudiera y el que quisiera, y no se debía más a la empresa, ¿no? Y sí que es cierto, le tengo que dar en parte la razón, que el trabajador hoy día se ha convertido, ¿cómo lo explicaría eso? Lo va a explicar luego mucho mejor, pero de alguna manera te debes a la empresa 24 horas al día, ¿no? O sea, ya no es salgo del trabajo y me olvido, y la empresa que se apañe, como hasta ahora, hasta hace unos años pasaba, ¿no? Pues bueno, tú cumples, haces tus 8 horas y luego te olvidas, tú no tienes por qué estar preocupándote por la empresa. Y lo que explica muy bien el libro Jorge es esa nueva dinámica que se ha dado, ¿no? Que tú terminas de la empresa y como que te olvidas o sea, terminas tu horario y como que te olvidas de la empresa. Me gustaría ilustrarlo con un ejemplo práctico. El caso de mi pareja trabaja captando socios en las ONGs en la calle, ¿no? Y es que es terrible. Ella tiene que hacer 25 socios al mes, es decir, parar a la gente por la calle y pedirle dinero para que se hagan socios. O sea, si cuesta, pues imagínate hacer 25. Y claro, lo que explica Jorge en este nuevo capitalismo de pertenecer a la empresa 24 horas al día es lo siguiente: ella terminaba y en absoluto se olvidaba del trabajo, estaba permanentemente a ver a quién podía llamar, a ver a quién podía para hacerle socio. Es decir, ella estaba 24 horas pendiente de su trabajo, lo que generaba una ansiedad, un estrés, o sea, es que no era vida, tuvo que hacerlo porque es que es al punto de una depresión de caballo. Y es terrible, ¿no? Pues lo que plantea Jorge de, joder, qué bonito eran aquellos tiempos en los que terminaba tu jornada laboral y te ibas a casa y te olvidabas, ¿no? Hoy día, a ver a quién puedo hacer socios, sobre todo a gente que tenía trabajo, claro, porque esa era otra. ¿A quién podías hacer socios de la ONG? A gente que tenía trabajo. Al final, la empresa eres tú eres una empresa 24 horas, ¿no? Y yo creo que discrepo con eso, Jorge, en que eso tiene muy poco de novedoso, ¿no? El liberalismo clásico, los textos de Adam Smith y toda esta gente, pues parten de la premisa que nos dice que cada individuo es un agente económico libre que tiene que buscarse la vida. Y bueno, hoy día pues hay como una especie de regresión, ¿no? Creo que tiene poco de nuevo. Y no es que ahora todo el mundo, los grandes empresarios quieran hacer a todo el mundo falso autónomo, ¿no? Toda esta historia de los falsos autónomos, de búscate tú la vida. Y la comodidad esa, sobre todo, comodidad. Y luego la ventaja económica que supone para la empresa, en lugar de tener trabajadores en nómina, tener falsos autónomos, ¿no? Porque no pagas seguridad social, no las vacaciones, tú te lo tienes que montar todo. No es que en el siglo XIX o a principios del siglo XX o a mitad del siglo XX los empresarios no quisieran hacer falsos autónomos, es que la clase trabajadora organizada evitaba ese tipo de abusos. Luego podemos entrar en el debate de por qué en los años 50 se podía organizar mejor, pero vamos, no hay ningún tipo de altruismo en lo que es la clase empresarial, ¿no? No es que de repente han dicho, ostras, hemos descubierto que podemos hacerlos todos falsos autónomos y así nos ahorramos un montón en seguridad social. No lo han hecho antes porque antes se lo habíamos impedido, ¿no? Luego otra cosa que me gusta mucho del libro es que el libro explica muy bien la cuestión de los libros de autoayuda, ¿no? Yo os puedo asegurar que viajo mucho con el grupo. Y bueno, pues siempre que tengo un poco de tiempo, pues me gusta leer. Yo mis libros, pues hay veces que no pillas libro y te toca, pues, en una estación de tren o en un aeropuerto comprar un libro, ¿no? Para entretenerte, porque van a ser muchas horas de camino, de viaje. Y es alucinante el monopolio de este tipo de libros. Llegas a cualquier librería de una estación, en Atocha o en la estación del norte, en Valencia, o en el aeropuerto de Barajas. El otro día estuve en el aeropuerto de Ibiza con Eduardo Inda, por cierto. Y es alucinante porque es un monopolio absoluto, ¿no? Están las 4 cosas básicas, las 4 días de viaje, y luego el 90%, o sea, me debería decir, el 80% de los libros que están expuestos son ese tipo de libros, ¿no? De cómo hacerse millonario. Y lo ponen ahí y dices, pero tío, ¿cómo hacerse millonario? Lo ponen ahí tan tranquilamente, ¿no? A mí me remordería la conciencia de escribir un libro que se titulara cómo hacerse millonario, cómo alcanzar el éxito, cómo ser feliz, sonríe o muere, ¿no? Aquí conocemos bastante a una de las gurús de todo este tipo de historias, que es Carolina Punset, hija de la que dice que los que eran valencianos son los aldeanos. Pues bueno, toda esta peña y es terrible porque este tipo de libros, yo creo que nadie en su sano juicio pues compraría un libro eso de cómo hacerse millonario, cómo alcanzar el éxito, pero ¿sabéis qué pasa? Que la situación es desesperada y sí que puede haber gente que acuda a un libro de esos porque está desesperado y porque ya se le han cerrado todas las puertas y dice, joder, pues igual me gasto 20 euros
las tonterías que dice, y ven ahí una salida, y es terrible porque además son este tipo de libros, este tipo de planteamientos da soluciones individuales, como hemos visto en la película, a problemas que son colectivos y problemas que son sociales. No es una trampa, es una trampa absoluta. Y luego por último quería comentar también otra cosa que aborda el libro y me encanta cómo lo hace, es el tema de la empresa enrollada, ¿no? Del jefe enrollado, estas empresas en las que aparentemente no hay jerarquías. Claro que hay jerarquías, lo que pasa es que no son visibles. Estas empresas que no tienen despacho, ¿no? Son toda una oficina diáfana en la que no se separa a los trabajadores de los jefes. Estos jefes enrollados que van con vaqueros y zapatillas, pues tipo Steve Jobs, ¿no? Y toda esta ética del trabajo que la verdad es que da náuseas. No os voy a contar otro ejemplo que me toca muy de cerca. Primero comentar el caso de mi pareja, os voy a hablar de mi hermano. Mi hermano trabajaba en la cadena de videojuegos Game, que la lleva un magnate norteamericano, y pues era ese tipo de empresas, ¿no? Aquí no hay jerarquías, aquí todos somos super guays, aquí todos, la opinión de todos cuesta y vale lo mismo. Además se los llevaban, cada X tiempo se los llevaban a hoteles de lujo ahí en el monte para que confraternizaran los trabajadores y se conocieran, hacer ahí el mamón. En pocas palabras, pues ¿sabéis qué pasó? La empresa esta declaró un ERE y tenía, creo que no sé cuántas tiendas, 300 familias a la calle, no porque tuviera pérdidas, era una empresa con beneficios, pero no ganaba lo suficiente. O sea, una cuestión de puro orgullo del yankee porque además era una empresa esta con un único dueño, no era una junta de accionistas, que es lo más terrible. Y el pavo dijo que no ganaba suficiente. Es decir, ¿en qué país vivimos en el que se puede echar a 300 familias a la calle una empresa que está generando beneficios, ¿no? Es tremendo. Y luego, claro, el problema será que, como nos cuenta Jorge en el libro, que no sonríe, mi hermano será que no sonríe suficiente, ni quiere ser feliz, ni se esfuerza lo suficiente, ni va a clases de chino por las noches y no se esfuerza en este capitalismo salvaje. Y poco más, os dejo con Jorge. Muchas gracias. Cógete apágalo. Sí. ¿Hola? No, está apagado, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Mejor? Sí, se escucha. Bueno, en primer lloc, donar las gracias a la leyenda Putin Valencia. Joder. Ponte por aquí porque será que... Bueno, pongo en la centralidad. Centralidad no existe. Centralidad no existe, es una metáfora, igual que el centro. Habla. ¿Ahora? Ahí, sí, ¿no? Ahí está. Vale. Bueno, pues al que deia, donar les gràcies a la gent de Putin València, al Nega, a Jaime, a Àlex, a tota la gent que ha vingut aquí. Soc de Madrid, doncs no puc fer-ho a valencià, però, volia donar unas palabras, ¿no? Ya que soc aquí. A ver, ¿qué decir ahora después de todo lo que ya han comentado? Básicamente han resumido el libro, así a grandes rasgos, y uno sabe que una presentación de un libro no desgrana del todo cada caso, cada cosa, porque entonces estaríamos aquí horas y no tendría mucho sentido y nadie lo compraría. A mí me gusta mirar, decía Engels que había aprendido más del capitalismo leyendo a Balzac que leyendo a historiadores, que le daba una idea general de cómo funcionaba el mundo. Yo creo que, sin querer comparar a Balzac con películas como esta de Up in the Air y demás, creo que es fundamental mirar casos concretos que suceden en la vida, ejemplos que producen nuestro imaginario, aquello con lo que hablamos con el resto de gente en el día a día, canciones, películas, ideas, y cómo ver en estos ejemplos, cómo ver la posibilidad de entender de manera condensada en esos casos grandes líneas que nos explican el mundo de hoy, ¿no? En el caso de Up in the Air, la de George Clooney, yo creo, de hecho la comento en el libro, creo que es un caso paradigmático. Un caso paradigmático que es un gran resumen de lo que ha sucedido en las sociedades fundamentalmente occidentales desde los años 80 hasta la actualidad. En los años 80 lo que se da, el libro arranca desde mucho más atrás, El libro arranca incluso hablando de Grecia, de Roma, de cómo se concebía el empleo en el medioevo, de cómo, de cuál ha sido todo ese tránsito, el cristianismo y demás, pero creo que para una presentación y
y para el escaso tiempo que tenemos, creo que eso ya, pues, que lo quiera comprar y lo quiera leer, pues ya lo descubrirá y a ver si le interesa, ¿no? Palabras como proletario, como salario, son palabras que vienen de Roma, ¿no? Proletarios son aquellos que solo tienen la prole. En Grecia se llamaban los tete, los que nada tienen, ¿no? Salario era la manera en la que se pagaba a veces a los esclavos y a quienes guardaban lo que se llamaba la vía salaria, ¿no? Que eran las minas de sal en las cuales transportaban ese material que era muy importante en la época. De ahí viene palabras que a día de hoy seguimos utilizando. Me gusta mirar también, el otro día leía en una entrevista en una revista que se llama Capital Humano, que, a ver, es que no porque esté suscrito, es que en el trabajo donde estoy llega y entonces a veces lo ojeo. De hecho tengo como 20 en mi casa, ¿sabes? Que es un poco... Si tenéis estómago, no digo que lo leáis, pero es muy curioso. Es una revista obviamente totalmente dedicada a todo lo que es el mundo de los recursos humanos, ¿no? Todo lo que está alrededor, el coaching, la motivación, el talento, el trabajo en equipo, el venga juntos, el after work, todas estas nuevas palabras, el team building, de lo que decía él, ¿no? De vas el fin de semana y te vas con el grupo del trabajo a pintar cuadros o hacer actividades para construir equipo y luego, por lo tanto, volcar más todas tus capacidades emocionales en el desarrollo de tu trabajo, porque los trabajos contemporáneos hoy en día no solo te piden que hagas, o muchos de ellos, no solo te piden que hagas un gesto mecánico y por lo tanto produzcas tantas cosas en tanto tiempo definido. No tienes que poner tantas tuercas, sino tienes que pensar, tienes que idear cosas, y para eso tienes que estar motivado. De ahí todo el foco y toda la importancia que se le pone a lo que es la industria de la motivación, ¿no? De la dominación de uno mismo y de la inteligencia emocional y todo eso, que luego quizás lo toco un poco de pasada. Decía que Clooney, el personaje, es el gran ejemplo de la condensación desde los años 80. ¿Y qué pasó en los años 80? En los años 80 hubo una crisis de gobernabilidad. Una crisis de gobernabilidad por dos motivos. Podríamos decir por abajo y por arriba. La hubo por abajo porque era una etapa en la que podríamos decir que el trabajo, el empleo estaba bastante asegurado. Es decir, se demandaba más empleo que gente que trabajaba. Por lo tanto, la fuerza de trabajo se podía permitir una serie de lujos, como en el libro de Nanni Balestrini de Lo queremos todo, que es la historia de un inmigrante del sur de Italia, Nápoles, que se va a trabajar a la Fiat, que es la fábrica más grande del mundo, con 150.000 obreros en Turín, y se permitía de vez en cuando dejo el trabajo, me voy a la playa y ya volveré. Total, como van a seguir demandando fuerza de trabajo, pues lo tengo más o menos asegurado. Tenía esa idea de flexibilidad que luego se reinterpreta bajo otra idea. Pero ¿qué sucede? Sucede por abajo porque las demandas de la fuerza de trabajo del movimiento obrero no dejan de sucederse a lo largo de toda esa etapa que podríamos decir que va de los años 60 hasta finales de los 70 en gran parte del mundo occidental, con distintas caras, con distintas expresiones, donde yo, que es lo que más he estudiado, que es el caso italiano, pero también se ha dado aquí en el caso español. Podríamos poner el ejemplo, ¿no? El caso de las fábricas de La Roca en Barcelona, ¿no? Esas expresiones que eran todo un movimiento que ponía en duda la disciplina alrededor de la fábrica. Es decir, la idea de yo no soy una máquina, yo no soy un apéndice, no soy un autómata que está trabajando todo el día haciendo cosas que me aliena, que me vuelve loco. Hay una película que se llama La clase obrera de Valparaíso, que es el claro ejemplo de esto, de una vida en realidad horrible la que tiene el hombre, que en realidad él es un perro faldero, más o menos, hasta que al final tiene un accidente laboral, se ve que nadie le hace ni caso, y entonces ya el pibe se trastorna y sube ahí contra los sindicatos, contra la patronal, contra todo, y rechaza el trabajo, y bueno, eso es cierto. En el año 69 en Italia paralizan la fábrica. O sea, 150.000 obreros deciden dejar de trabajar, deciden ya ni siquiera demandar más mejoras. Por lo tanto, se encuadra en una época en la que el capital se ve constantemente forzado a soltar cada vez más lastre en derechos, en salarios, y esto llega un momento en el que es insostenible para la propia productividad del capital, porque llega un momento que ese aumento de salarios se traslada ya no se traduce en rentabilidad y se traslada a la inflación de los precios. Esta época que algunos autores vinieron a llamar como los 30 años gloriosos, que es desde 1945 hasta 1975 más o menos, obviamente en el caso español tenemos una regresión autoritaria de 40 años de oscuridad, pero bueno, el esquema
el esquema, ¿no? Esa idea de trabajo, derechos asociados al trabajo, capacidad de consumo, expansión de derechos, siempre ligados a una especie de pacto implícito entre el trabajo y el capital dentro de la fábrica, en la cual yo te doy derechos, yo te garantizo tu acceso al consumo, pero tú vienes a trabajar a la fábrica. Bueno, esos 30 gloriosos es lo que se empieza a derrumbar en los años 70. Por otra parte, el mercado, digamos, de bienes de consumo se encuentra saturado. Hay que buscar nuevos mercados, el capital se ve gripado en cierta manera y necesita buscar nuevos nichos de consumo, nuevos nichos de dónde colocar los productos. Y ahí hay toda una contrarrevolución capitalista. Una contrarrevolución capitalista que se da previamente, que es la respuesta a una rebelión de toda una nueva fuerza de trabajo, 68, el mayo del 68, el 77, que rechaza la disciplina de la fábrica, que quiere buscar otras alternativas de vida, que no simplemente quiere ser un autómata y tiene otros horizontes de vida. Tomando esta idea, la contrarrevolución capitalista le da la vuelta y utiliza esas mismas aspiraciones en contra de las razones por las cuales se levantaba toda esa generación. Y ahí tenemos hoy en día ideas como flexibilidad, que es algo que inventamos nosotros. Lo que pasa es que hoy se traduce en precariedad. Y ahí tenemos toda esa generación de los años 80 que se ve muy bien interpretada en American Psycho, en la película American Psycho, que es toda esa contrarrevolución conservadora, pero que tiene un carácter juvenil, ¿no? Que es toda una nueva generación de yuppies, ¿no? Que ponen en duda todo lo tradicional, ¿no? Los nuevos gestores que llegan y quitan la foto de la familia en el despacho, ¿no? Que son como rupturistas, ¿no? Toda la época de la expansión de la cocaína, ¿no? Todo ese momento de cambio en la propia naturaleza en la que opera el capitalismo. Si decía Antonio Gramsci, que el Fordismo, ese modelo basado en la cadena de montaje, en los ritmos rutinarios, en la producción en masa, ¿no? Que caracterizó toda la etapa del siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, si decía que esto significaba un nuevo tipo de trabajo y de trabajador, el caso de George Clooney en esta película significa también algo parecido, solo que es un salto distinto. Es la movilización total de la vida en torno al trabajo. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo no es el empleo. Nosotros lo hemos naturalizado de esa manera, como que el trabajo solo se puede entender como sinónimo de empleo, pero empleo es una categoría que aparece recientemente, que aparece en el siglo XX, sobre todo con un personaje en Inglaterra que se llama William Beveridge, que empieza a teorizar y empieza a presentar la idea de regular el mercado, trabajo estable, acabar con el trabajo intermitente, ¿no? La idea de empleo y desempleo. Todo eso es algo bastante nuevo, aunque nosotros pensamos que es de toda la vida. El trabajo es una capacidad genérica humana de hacer cosas, ¿no? En términos filosóficos, aquí Jaime seguro que lo sabe mejor, Platón, la idea de poiesis, que es la idea de la capacidad antropológicamente humana de hacer cosas, de transformar la materia. Ahora bien, esa misma idea ha tomado distintas formas a lo largo de la historia, como decía, en Roma, en el medioevo y demás. Nuestra moderna idea del trabajo es una idea que solo existe a partir de la modernidad. Y, sobre todo, a partir de la modernidad industrial, que es el trabajo entendido de manera económica. ¿Y que ese trabajo cuál es? Ese trabajo que se constituye en sociedad, que se presenta en la esfera pública, que se vende y que otro te compra, que se hace un contrato, ¿no? Ese trabajo que sale de la idea original de la economía, por eso economía significa oikos, que oikos significa hogar, antes toda la producción se hacía en el hogar, y traslada toda la producción que se hacía en el hogar, la traslada a la esfera pública. Por lo tanto, el trabajo es un factor de sociabilidad, y ahí es cuando se introduce la idea de la cuestión social, la sociedad de los trabajadores. Y eso empieza a partir del siglo XVIII. Antes, el trabajo era un factor de exclusión social. Y en ese momento el trabajo empieza a construirse como la manera de presentarse en sociedad, en la cual yo ofrezco una mercancía que se llama fuerza de trabajo y un comprador me la compra, ¿no? Lo que decía Marx, el señor de los escudos, ¿no? El que tiene el dinero, el capital fijo, el empresario, ¿no? Clásicamente. Y aquel compra mi fuerza de trabajo porque yo la vendo libremente. Esa es la gran distinción con el esclavo, ¿no? El esclavo se vende de una vez y para todas. La fuerza de trabajo es algo que tú vendes voluntariamente
Aquí obviamente los liberales hacen muchos juegos, ¿no? Porque la libertad no solo puede ser, hay una libertad material que, o sea, no, la libertad no solo es que votemos cada 4 años, sino la libertad de el banquero y el vagabundo votan cada 4 años, pueden votar cada 4 años, pero en el día a día la capacidad de decisión política que tiene el banquero es mucho más amplia que la que podemos tener cualquier persona de los que estamos aquí. ¿Cuál es la naturaleza real de la crisis que tenemos hoy? La naturaleza real es que el trabajo socialmente necesario para producir cada vez más cosas, cada vez más mercancías, necesita de cada vez menos gente. Eso es un problema. Es un problema porque hemos forjado todas nuestras sociedades, toda nuestra identidad, y desde 1945 nuestros derechos y nuestro acceso a la ciudadanía alrededor de tener un empleo. Es decir, nuestras identidades históricamente han venido dadas porque yo tengo un empleo. Eso es lo que se está quebrando. Y eso es lo que decía Hannah Arendt, una sociedad de trabajadores que de repente se encuentra sin la posibilidad de encontrar trabajo es una sociedad que se anda perdida, que se anda desorientada, que se anda desnuda, que no sabe qué hacer, dónde encontrarse, ¿no? Y el problema más grande que yo creo que tenemos es que esa situación en sí misma no es rechazable. Yo no soy nostálgico. Creo que es imposible volver a formas pasadas, porque esas formas pasadas no es como borrar en el ordenador. Tú borras con el ordenador y dices, bueno, vuelvo a escribir. No. O sea, lo que se dio en los años 60 se dio por una correlación históricamente y socialmente determinada que no se va a volver a dar, que hoy estamos en otro escenario, en un escenario que todavía muchas veces no alcanzamos a aprender. A tocar, ¿no? Hoy en día con esta revolución espacial de la globalización la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y quién manda aquí? ¿Quién manda aquí cuando los representantes han emancipado a los representados? Cuando las instancias que deciden no son democráticas. ¿Quién ha elegido al FMI, a la Troika, al Banco Mundial, ¿no? Entonces estamos como totalmente desorientados en un mundo donde las finanzas dominan el conjunto de la vida social y el trabajo va perdiendo cada vez más la centralidad en el ordenamiento de nuestras sociedades occidentales. Y frente a esto, hasta ahora, solo se nos ha ocurrido tratar de revertir la historia, tratar de seguir incidiendo en la idea del pleno empleo. Bueno, el pleno empleo no va a volver, así que ya nos podemos empezar a hacer la idea de que el pleno empleo no va a volver. Esto no quiere decir que no haya que reorientar la economía hacia un nuevo modelo productivo que indague en nuevos espacios de trabajo, ¿no? Para salir de la dependencia del ladrillo y demás, como puede ser la economía verde, como puede ser rehabilitar edificios, como puede ser el cuidado, etcétera, etcétera. Si eso está muy bien y es necesario para aumentar el valor añadido del trabajo, pero yo creo que nunca más vamos a volver a vivir una sociedad según la cual vas a tener un trabajo estable, indefinido, para toda tu vida. No es que lo diga yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que dice que menos del 40% de los asalariados de todo el mundo tienen un trabajo estable e indefinido. Y dice que ese modelo está en claro retroceso en las sociedades occidentales. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué posibilidades de democracia hay en esta situación? En una situación en la cual se demanda cada vez menos fuerza de trabajo. ¿Cómo podemos repensar el trabajo más allá del empleo? ¿Cómo podemos repensar la actividad más allá de un empleo remunerado? Y esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer cuando el ser humano necesita básicamente, antropológicamente, dos cuestiones básicas. La necesidad de un ingreso estable y continuo, y la necesidad de ser reconocido socialmente, de hacer cosas por las cuales en sociedad otros le reconocen como algo útil. En una sociedad capitalista, útil es aquello por lo cual el capital extrae plusvalor, es decir, por lo cual el capital es capaz de valorizarse, que es lo único que le interesa. Por lo tanto, un ingreso continuo y una necesidad de ser reconocido por otros. Históricamente el capitalismo ha juntado ambas dimensiones. ¿Estas dimensiones cuáles son? No puedes recibir dinero si no es por un trabajo remunerado, es decir, por un trabajo que el capitalista entiende que haces algo útil y por lo tanto te paga. Y no hay actividad que pueda considerarse una actividad útil si no te pagan por ella. Yo creo que hay que dinamitar esa lógica ideológica. Es decir, hay que conseguir obtener ingresos que no siempre tengan que venir dados por un trabajo que haces, que tienes,
y ser capaces de valorar actividades sociales por las que no siempre te tengan que pagar. Un ejemplo muy claro: una madre que cuida a sus hijos en casa es inútil para el capital, no es productiva. Esa misma persona cuidando en un jardín de infantes es productiva. Socialmente, yo creo que es, en términos de rentabilidad social, es fundamental que una persona cuide a personas pequeñas, a niños, para la propia reproducción de la vida. Pero para el capitalismo eso le da igual. Es decir, si yo no soy capaz de valorizarme, el capitalismo le da igual que un profesor cultive las cabezas de los niños o tener una fábrica de embutidos. Lo único que le importa es si a través de ahí puede sacar un plusvalor y puede valorizarse a sí mismo. Si somos capaces de romper esta dinámica, y ahí vendría la idea de la renta básica, podríamos ser capaces de aspirar a un modelo de sociedad distinto al que ya estamos. Es decir, el modelo de sociedad en el que estamos y en el que cada vez se va a acrecentar más, da igual, en mi opinión, da igual los datos en las mejoras macroeconómicas. El gobierno dice que vamos a crecer un 3,1% este año. Bueno, eso habrá que verlo, porque se está basando en la idea de que el petróleo no va a subir, se está basando en que la economía global va a ir genial, y mira China, que ahora en el mercado interno está desacelerándose, y eso, incluso en el mejor de los casos, solo descendería un 2 puntos porcentuales el desempleo. No está creando empleo, está repartiendo miseria, que es algo muy distinto. Si por empleo entendemos trabajo estable, indefinido, que genera certidumbres y seguridad a lo largo de la vida. Porque el empleo es un medio de vida, no un fin. Y ahora lo estamos convirtiendo en un fin. Lo único que importa es bajar porcentajes. Hay que bajar porcentajes para decir que hemos mejorado y que el empleo y que se está dinamizando el mercado laboral. Pero claro, el número de horas trabajadas no ha parado de descender. Desde 2012 ha descendido un 4,5%. Los ingresos de la seguridad social, nosotros ingresamos 300 millones menos al mes que en 2011 con un número similar de cotizantes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay ingresos. Si no hay ingresos, no se pueden financiar los servicios públicos. Y si no se pueden financiar los servicios públicos, me como la hucha de las pensiones, que ya se ha comido más de un 38%. ¿Y por qué? Porque el único empleo que crea, es decir, la única miseria que reparte, es la de trocear trabajos seguros, pagar bajos salarios, subvencionar la contratación, lo cual provoca que las cuentas de la seguridad social se mengüen, o sea, se erosione. Y eso implica que se derrumba todo el modelo de bienestar construido a lo largo de todas las décadas que nos preceden, porque eso es un engranaje. Ese modelo de bienestar se financiaban con los salarios, y si los salarios cada vez pesan menos sobre el total del Producto Interior Bruto, como decía Durán y Lleida, la sanidad es insostenible. Claro, es insostenible porque la gente que vive cada vez peor, y si se tiene que financiar con eso, y ha habido asimismo igualmente una contrarrevolución fiscal por parte de los ricos, según la cual la idea de los años 80 para salir de la crisis de los años 80, esa crisis de gobernabilidad que hablaba antes, era cambiar radicalmente el eje de la economía. Si antes era una economía de demanda, eso quiere decir que la gente tiene dinero en el bolsillo porque tiene buenos salarios y por lo tanto consume, y por lo tanto se sigue produciendo más, hay más demanda de empleo y se produce, y hay todo un ciclo. La economía a partir de ese momento es una economía de la oferta. ¿Y esto qué quiere decir? Una economía de la oferta. Eso quiere decir que para empezar hay que seducir al inversor. ¿Y el inversor quién es? El inversor es ese mismo grupo al cual tú le dejas de cobrar impuestos para que pueda acumular más dinero y confiar en que invierta capital y por lo tanto genere empleo. Bueno, ni es tan cierto que invierte, ni es tan cierto que cuando invierte genera empleo. Pero toda la economía está enfocada a convertir los países, las ciudades y las personas en plataformas seductoras para la inversión de capital. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los salarios molestan. Eso significa que los derechos sociales molestan. Eso significa que los servicios públicos son un lastre y tienen que pasar a convertirse en servicios privados. Y por lo tanto hay que privatizarlos para que cada uno se busque la vida y se lo pueda costear. Eso significa que hay que aplanar cualquier rigidez que pueda suponer lo que es básicamente la vida, poder vivir una vida digna. Y de ahí la idea que ellos tienen de flexibilidad. Ojo, esto no es una cosa únicamente de España. Por supuesto, en nuestro caso, debido a un modelo productivo impresentable basado únicamente en el crecimiento por la vía de la especulación y la vía del crédito y ese pedalear en el aire, que es un modelo que responde al modelo de división europea del trabajo, por supuesto.
pero que esta crisis de la ciudadanía a través del empleo también la estamos viendo en Alemania. En Alemania, que es la locomotora de Europa, hay un 10% de la población que necesita vivir de las ayudas sociales. Hay 7,5 millones de personas que tienen lo que se llama un mini-job, que es básicamente una mierda de trabajo. Básicamente, no, o sea, podrán buscar mucho, darle otra vuelta, pero es básicamente eso. Es verdad que ellos tienen una red de soporte, bienestar, de que te pagan el alquiler a veces, están mejor obviamente que nosotros, al igual que nosotros estamos un poco mejor que los griegos, y a la vez que los griegos están un poco mejor, ¿no? Pero la lógica es la misma, ¿no? En Inglaterra existe la modalidad del contrato 0 horas. ¿Y esto qué significa? Esto significa que tú tienes que estar constantemente disponible para las necesidades de la empresa. Y esas necesidades varían, porque como vivimos en una economía competitiva, la economía competitiva no puede programar a largo plazo. La economía competitiva tiene que estar constantemente transformándose, adaptándose a las demandas del consumo y a las demandas de los accionistas y a los humores del mercado. Entonces, por lo tanto, tiene que ser profundamente flexible y dúctil, tiene que saber moverse. Y eso significa que, llevado al extremo, yo no te puedo garantizar a ti un salario y una jornada y una remuneración. Yo lo único que te puedo garantizar es que, bueno, no te garantizo, de hecho lo que me tienes que garantizar tú como trabajador es, tú me tienes que dar todo tu tiempo, pero yo no te voy a llamar siempre. No tienes garantizado ningún salario, pero cuando yo te llame tienes que estar aquí. Eso significa que esa persona no puede planear su vida. Esa persona muchas veces tiene un contrato de exclusividad, además, que es que a lo mejor te llaman 5 horas a la semana y dice, bueno, ¿y yo de qué vivo? Bueno, eso es tu problema subjetivo, será que no eres un triunfador. Entonces, tendrás que hacerte mirar lo que es otra palabra clave, la empleabilidad. Ahora, ¿no? Resuena constantemente empleabilidad, pero ¿qué es esta mierda de empleabilidad? Bueno, pues empleabilidad básicamente es tu capacidad subjetiva, las posibilidades que tienes para formar parte de un proyecto empresarial. Pero empleabilidad no simplemente es tu capacidad de formación, tus habilidades sociales, tus habilidades emocionales, ¿no? Ahora hay una cosa que se llama contrato emocional, que es, tú ya no firmas un contrato de cobro esto, hago estas tareas, no. Tú ahora tienes un contrato en el cual tienes que dar un poco más, y si las necesidades de la empresa requieren que, bueno, que te quedes un poco más, que te sientas parte, y ¿por qué no te vienes con nosotros este fin de semana a pintar cuadros? Y bueno, tienes que volcar tus emociones, si no te puedes convertir en un agente tóxico. Ojo, que este es un concepto que viene de las finanzas, viene de Lehman Brothers, los activos tóxicos de los cuales se quieren deshacer para marronar a otros y quitárselo de medio. Ahora las personas somos tóxicas también. Ojo, personas que son objetivamente o subjetivamente inaguantables han existido toda la vida. Eso no tiene nada que ver con que tú no soportes a tu compañero por cualquier razón. Eso no tiene que ver. Tiene que ver la objetivación del concepto de tóxico, que eso puede ser una persona que diga, que no diga, oye, quiero la revolución, que diga, hola, el Estatuto de los Trabajadores dice eso, este es tóxico, claro, este es tóxico, este ya está poniendo problemas. ¿Por qué? ¿Por qué pones problemas? Aquí ya no hay ningún conflicto. O sea, aquí somos todos una empresa comunidad. Somos una empresa comunidad donde normalmente, y esa es otra transformación que ha habido en el capitalismo, se ha acabado la idea del gran industrial con el puro y tal. Las empresas están totalmente sometidas a la lógica financiera. Es decir, es la lógica de extracción, yo diría más que de explotación, de exacción, ¿no? Que es, o ese extractivismo, ¿no? Que es una forma más lo vemos con el mecanismo de la deuda, ¿no? Como un descremado del conjunto de las sociedades, en plan, la deuda somete conjuntamente a la totalidad de la sociedad, a los servicios públicos, a los salarios, a los derechos, todo, es una forma de sometimiento y de dominación política. Y la empleabilidad es una nueva modalidad de pacto social, pacto social que nadie lo ha pactado, que es, yo ya no te garantizo mantenerte en esta empresa y subir en la empresa, ¿no? Y hacer carrera en la empresa, sino que te garantizo una cierta formación, y tú tienes que estar siempre adaptándote como un antivirus. Tú te tienes que estar actualizando como un antivirus en todas esas capacidades y demás. Pero ojo, la empleabilidad no es solo tu formación y demás. Hay un spot de Vaya Semanita, que también lo comento en el libro, que es buenísimo para definir lo que es la empleabilidad. En el spot de Vaya Semanita, me estoy muriendo de calor. En el spot de Vaya Semanita Vaya Semanita es un programa de sátira cómica de la ETV vasca.
llega un tipo a pedir trabajo y es como La Voz, ese programa de que cantan, que están de espaldas unos y sale uno cantando y si le gusta dan un botón y se da la vuelta y dice, me ha gustado cómo canta. Bueno, pues eso se llama La Voz laboral. Entonces llega el tipo y dice, hola, me llamo Pepito de los Palotes, encima te ponen como el ejemplo extremo, ¿no? Hola, tengo 2 máster, soy ingeniero, no sé qué, y los empresarios, claro, como en este país, además, no había ni revolución burguesa, aquí no han invertido casi, la mayoría, ni en productividad de capital ni nada, aquí lo que han hecho es especular y vivir de la teta del Estado, se miran como diciendo, ¿y a mí qué? Este tío, ingeniero, ¿a mí qué me importa el ingeniero? Y el tipo dice, bueno, puedo cobrar 800 euros. Se mira como diciendo, sí, esto está flipando, 800 euros. 600 euros. Pongo coche. Me doy de alta de autónomo. Odio los sindicatos. No pienso hacer huelga en mi vida. Y uno ya dice, eso me ha emocionado. Eso ya me ha emocionado por completo. Y bueno, te enseñaré a ser un buen lameculos de la empresa, enhorabuena, no sé qué. La empleabilidad es tu capacidad que tengas de comer mierda. También. Eres tanto y tan empleable con tu indefensión ante la situación. Es decir, bueno, lo que no puede ser es que te resignes a moverte, ¿no? Si te ofrecen un trabajo a 500 kilómetros porque son 3 meses y te pagan 700 euros, no puedes decir que no. No puedes decir que no. Porque, o, por ejemplo, no puede ser que estés disfrutando de cuestiones como el paro, ¿no? Dice la COE. La COE dice que el paro es una renta cada 2 años. Y Esperanza Aguirre dice que el paro es un año sabático. Yo le digo, ojalá fuera así. Esa es la cuestión. Ojalá fuera un año sabático. Es decir, los países más avanzados en calidad de vida, lo que hacen es aumentar la cantidad de tiempo libre para poder vivir. No sé, en Suecia con los permisos paternales y maternales con los hijos son enormes. El dinero que te dan por tener hijos. En 1993 en Dinamarca, que no es que sea la panacea, digamos, históricamente para la tradición marxista y demás, que digas, bueno, esto es la revolución, pero son casos muy concretos. En 1993 pusieron en práctica una política en Dinamarca según la cual cada 4, 5 o 6 años rotabas del trabajo, cobrabas tu sueldo y eso hacía que viniera otra gente a trabajar y estaba pensado precisamente para que fueras a viajar, a aprender idiomas, a experimentar la vida y luego en una sociedad intensiva en conocimiento, aparte lo tenían pensado, todo ese saber lo vuelcas de nuevo en el país y viene de vuelta. Aquí, a mí me hicieron una entrevista en un periódico y los comentarios, yo trabajaba en el Barcelona Bus Turístic, en autobuses de 2 plantas, aquí lo tenéis también, dando vueltas. Y yo lo que decía es que trataba muy bien a los clientes, bueno, los turistas, les daba toda la información posible y bien empaquetada para que no me vuelvan a preguntar. Es decir, tú vienes, te cuento la película, te cuento más de lo que preguntas, te dejo satisfecho, no me molestas más y yo me puedo dedicar a leer. Bueno, pues todos los comentarios, bueno, todos no, es verdad que era un periódico que, bueno, todos los comentarios eres un vago, eres un cara dura, que en realidad incluso en términos liberales sería como, hombre, si lo que estoy haciendo es mejorar, es decir, estoy economizando la situación, estoy aprovechando para formarme, ¿no?, en esa situación. Hay que cambiar, el gran problema que tenemos es un problema profundamente ideológico-cultural, que es, con esa mentalidad seguiríamos viviendo en galeras, seguiríamos remando en galeras, ¿no? Esa idea de tú trabaja y calla y no te metas en problemas, usted haga como yo, no se meta en política, no pongas en duda nada de lo que dicen los de arriba, tú obedece, que tenemos miedo y no seas de esos que esos te llevan por el mal camino, ¿no? La frase que decía Bravo Murillo, ¿no?, el ministro de Isabel II, que decía en respuesta a Ferrer y Guardia cuando planteaba escuelas para adultos, para alfabetizar a adultos en el siglo XIX, decía: España no necesita hombres que piensen, sino bueyes que trabajen. Bueno, pues esa es todavía una parte del pilar, ¿no?, que todavía funciona. Y para ir terminando, y luego ya si queréis abrimos más el debate y podemos ampliar más cosas, estamos viviendo un mundo en el que estamos entrando, que ya hemos entrado, según la cual el patrón de conducta imperante es la competitividad. Somos todos accionistas de nuestra propia fuerza de trabajo, ¿no? Si nadie te conoce no existes, si no eres capaz de venderte, ¿no? Este discurso muy de Ciudadanos, ¿no? En plan, no, tienes que saber venderte en un entorno dinámico, cambiante y competitivo, ¿no? Y todo este rollo. ¿No? Esa foto, ¿no?, de recursos, cuando vas a una ETT y ves las típicas fotos que se están dando en mano o cerrando contratos, ¿no? Esa mentalidad, ¿no?, que es la mentalidad heredera de los yuppies
estos y de los American Psycho de turno. Un patrón de conducta basado en la competitividad y una nueva subjetividad, una nueva forma ethos, ¿no? Una nueva forma de ser y sentir la vida, entendiendo que todos somos empresa. Tú eres la empresa de ti mismo, ¿no? Tú eres tu propio activo, ¿no? Y aquí concuerda mucho con las ideas de von Mises, de Hayek, ¿no? Las ideas de la escuela austroamericana de el mercado es un proceso subjetivo de autoaprendizaje. Somos todos como en una selva donde vamos aprendiendo y vamos moviéndonos, siendo capaces de captar la oportunidad y abrir brecha, ¿no? Que en realidad eso lo que significa es que aquel que no gana pierde. Y da la casualidad que normalmente vamos a perder muchos, porque siempre nos van a poner el ejemplo del gran triunfador. Bueno, ¿y cómo diseñamos una sociedad basada en los grandes triunfadores? Porque eso precisamente está hecho para que triunfen pocos. Y el resto estemos adulándoles, ¿no? El gran héroe, ¿no? Como el rey del inmueble de American Beauty, ¿no? Tienes que proyectar éxito todo el tiempo. Entonces, en esta situación, tened en cuenta que cuanto menos posible es el acceso a través del empleo, a través de la dignidad humana y la condición de ciudadanía, ahora solo existe el deber. Como decía, el derecho y el deber del empleo, pero el derecho ya no existe. Ahora es tu deber buscarlo, pero el derecho, ¿no? Antes trabajabas para la sociedad y ahora la sociedad es la que te hace un favor. ¿No? Decía el otro día el director de Injuve que en España ¿cómo decía? Que en España se llama Rubén Urosa, que el contrato de aprendizaje le da una oportunidad a los jóvenes. Le estamos dando una oportunidad. Decía que en España no hay trabajos muy precarios y que eso de los falsos autónomos no existe, que los jóvenes no son idiotas, que el que se hace autónomo es porque quiere. Que es como, ya, claro, ¿cuánta gente hay que dicen, oye, mira, eres asalariado, te expulso, te vuelvo a contratar y te lo pagas tú, ¿no? Sueltas lastre, ¿no? A partir de ahora yo ya contrato un servicio, ya no tengo un asalariado, yo contrato un servicio con otra persona y tratamos de igual a igual, de empresarios a empresarios, de igual a igual, y tú te tienes que convertir Tú tienes que desarrollar tu espíritu comercial. Esa es la idea clave. Todos tenemos que desarrollar nuestro espíritu comercial. Porque el concepto de emprendedor, yo no lo veo únicamente como aquel que entendemos normalmente como emprendedor. Aquel que abre un negocio, irrumpe todo, el de Silicon Valley. No. Va mucho más allá. El concepto de emprendedor yo creo que es esa misma categoría que se extiende al conjunto de la fuerza de trabajo. Donde aunque seas asalariado de una empresa, tienes que ser constantemente proactivo y dar toda tu vida por la empresa. Y el trabajo a veces ya no es el jefe. El jefe a lo mejor es un tipo que está ahí y la empresa responde a instancias financieras y demás. El trabajo es un proceso a veces. Es unos resultados que tienes que dar, que te dan autonomía, que es otra palabra que se utiliza mucho, ¿no? Tú tienes autonomía para hacer tu trabajo, tienes libertad. Si quieres vete a jugar al futbolín, eso es lo más avanzado, ¿no? Pero eso tiene que estar hecho para un día. ¿Eso qué significa? Eso significa que aunque ya no tienes jornada laboral, eso significa que tú puedes volver a tu casa y tienes que entregar algo. Tienes que hacer algo y tu mente no se desconecta, está siempre conectada. Esto es una especie de cadena de montaje móvil. Estamos constantemente conectados a las posibles necesidades que pueda tener un empleo que cuando se consigue, cada vez te da menos y te demanda más. Y ya para terminar, me hubiera gustado decir algunas cosas de Fátima Báñez. Fátima Báñez en esa entrevista de Capital Humano decía que la reforma laboral abre una nueva cultura de empleo basada en la colaboración. Estilo Orwell, ¿no? El estilo Orwell, ¿no? Decía en esa misma revista el director de Recursos Humanos del Banco Santander, decía que la reforma laboral lo que hacía era ofrecer más libertad, tanto al trabajador como a la empresa, ¿no? Porque todos tenemos libertad de hacer lo que queramos, somos agentes libres. Tú ya no eres un trabajador, eres un colaborador, porque vamos todos en el mismo barco. No sé si habéis visto el dibujito ese de Quino, que es una barca que van todos remando. Señor Martínez, ¿cómo que están cansados? ¿Vamos o no vamos en el mismo barco? ¿No? Están 5 ahí, todos encorbatados, y el único que rema es él, ¿no? Pues esa es la idea. Estamos ante una situación en la que tenemos que, como decía, pensar formas de reconocimiento social, formas de ingreso, formas de dignidad, nuevos derechos en los que se empiece a valorar el trabajo que se hace y no solo el trabajo que se tiene. Se empieza a valorar todas aquellas cosas por las cuales no se traducen en mercancía, ¿no? Como decía lo de cuidar a los niños, a no ser que estés en un jardín de infantes. Estamos en una situación
en cierto modo, quijotesca o maquiavélica. Maquiavélica no lo digo como algo malo, sino aquella situación en la cual estamos obligados a afrontar una nueva realidad sin las herramientas para poder hacerlo, pero no nos queda otra, ¿no? Entonces, como decía Jacques Lacan, era Jacques, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. Como decía Lacan, el verdadero viaje comienza cuando se acaban los caminos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta disyuntiva y esta gran batalla que tenemos que ir dando cultural, económica y políticamente, y es cosa de todos. Así que bueno, muchas gracias. Ha sido un poco caótico, pero tampoco lo quería hacer demasiado lineal, porque me gustaría, simplemente quería tocar algunas cosas, ¿no? Para tratar de encender algunas luces o ayudar a crear un poco, ¿no? el cosquilleo y ya está. Así que a partir de ahora, si queréis comentar algo, vosotros o quien sea. Tenemos... Pues me enrolla con una persiana, ¿no? Sí, bueno, un poquito, pero... Perdona. No, tenemos 40 minutos, ajustando técnicamente 38, para poder tener el